Este es un mensaje de hermano José de radioblas.net que se llama Todo el tiempo del fin explicado en pocos minutos. Y en este mensaje empieza hablando Ángela que dice: queridos hermanos, estoy aquí con hermano José y le pediré que me dé un resumen de todo el tiempo del fin en pocos minutos. Si así lo desean, pueden seguir el enseñamiento completo, así como fue transmitido en nuestra radio y publicado en nuestro canal de YouTube. Hermano José ha sido un misionario y ha enseñado la Biblia por más de 40 años. Y el Señor le ha dado una mayor unción en los últimos años para entender las profecías del tiempo del fin. Les aconsejamos de tomar papel y pluma para tomar apuntes. Así pueden enseñar estas cosas a otras personas. Como la palabra dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Hermano José, Dios te bendiga. Y hermano José dice: Dios te bendiga, gloria al Señor. Y Ángela dice: ¿puedes decirnos hoy toda la historia del tiempo del fin? Y a lo que hermano José pregunta que cuántas horas tiene a disposición. Y Ángela le dice: no, solo pocos minutos. A lo que hermano José ríe un poco y dice: ok, ya que creemos en los milagros, vamos a hacerlo. Y Ángela pregunta: ¿dónde estamos ahora en el tiempo del fin? ¿En qué parte estamos? ¿En qué etapa vamos? Y hermano José dice que está por llegar, que incluso puede pasar mañana en la mañana, una crisis de finanzas mundial, que quien tiene dinero en el banco será solo papel. Está profetizado en Daniel 11, versículo 20, y sabemos que esto tendrá que pasar antes de que llegue el anticristo, porque en el versículo 21 siguiente, cuando el anticristo tome el poder, que será después de la crisis que haya en el mundo. Y Ángela pregunta: entonces estamos durante la crisis financiera y va a haber una todavía peor. A lo que hermano José: sí, vendrá una crisis muy fuerte, por si alguno todavía no lo ha notado. Y Ángela pregunta: ¿y después qué sucede? Y después de la crisis financiera, de las cenizas de ese evento, va a surgir el anticristo, el salvador entre comillas mandado por el diablo para salvar el mundo, así como en Alemania, que cayó en una gran crisis después de la Primera Guerra Mundial. Llegó un cierto salvador llamado Adolfo Hitler, que entre comillas arregló todo y todo el mundo lo siguió. Las iglesias cristianas en Alemania le daban su apoyo. Y Ángela pregunta: ¿y el anticristo cómo salva al mundo? A lo que hermano José responde: primero que todo vendrá en el nombre de la paz, como dice en Daniel 11:21, que vendrá en el nombre de la paz y engañará a todos, y el mundo lo seguirá. Apocalipsis 13, versículos 13, todo el mundo seguirá a la bestia, que es el anticristo. Y apenas el anticristo llega al poder, hará un pacto de 7 años. Y esto lo dice en Daniel 9:27. Y Ángela pregunta: ¿y con quién hará este pacto? Y dice hermano José que lo hará con Israel, con los palestinos, con los de Islam. Participarán en este pacto también la Rusia, Europa, Estados Unidos, Islam, cristianismo. Probablemente el cristianismo mundial será representado por el Papa, que es la única persona que tiene influencias. Los demás están todos separados. Después estarán las Naciones Unidas. Y harán un pacto de 7 años, dice la Biblia, dice Daniel 9:27. Pero a la mitad de los 7 años romperá el pacto, que algunas Biblias dicen una semana, que en hebreo quieren decir 7 años. Parará el sacrificio que hacen los judíos en el templo de sacrificar animales, y pondrá la abominación de la desolación de la cual había hablado el profeta Daniel en lugar santo, como dice Daniel 11:31, que muchas Biblias interpretan que eso en teoría ya pasó en el año 168 después de Cristo, cuando este rey puso estatuas en el templo hebraico y mataba a los que no se convertían en el ismo, o sea, una religión griega. Y muchas Biblias tienen la interpretación de que esta abominación es la de Daniel 11:31 y que ya se cumplió antes de que viniera Jesús en el 168 después de Cristo. En realidad, cuando Jesús vino, él dijo en Mateo 24:15, dijo: cuando vean la abominación de la desolación de la cual habló el profeta Daniel, escapen, porque entonces habrá una gran tribulación. Y Jesús en Mateo 24, del 15 al 21, dijo esto, y Jesús lo conecta que en el periodo del tiempo del fin, e incluso con el rapto, porque dice:
versículo 29. Del mismo capítulo, Jesús dice, después de la tribulación, he aquí que viene el rapto. Sí, dice Ángela, entonces, ¿los judíos harán otra vez sacrificio de animales? A lo que hermano José responde que sí, lo harán en el templo en Jerusalén, que todavía no está, porque los palestinos todavía no se los dejan construir. Es por esto que actualmente los hebreos judíos no sacrifican animales, porque no tienen el templo. Pero la Biblia dice que el anticristo parará el sacrificio continuo, así que significa que debe haber un templo. Y Ángela pregunta, ¿y cuándo será construido? A lo que hermano José dice que puede ser construido solo después de que se firme el pacto de 7 años. A lo que Ángela dice, como parte del pacto. Y hermano José dice, sí, de hecho hay profecías bíblicas, que ahorita no hay tiempo de entrar a lleno en eso, que dicen que la construcción del templo durará 220 días y el sacrificio continuo 1040 días, en total 1260 días, y después del pacto rompido otros 1260 días. Y entonces habrá persecución como dice Apocalipsis 13:5 y Apocalipsis 11 versículos 2 y 3. Dice que son 3 años y medio de persecución del anticristo contra los cristianos. Y dice Ángela, entonces el anticristo rompe el pacto en medio de los 7 años. ¿Y después qué sucede? A lo que hermano José responde, tribulación contra los cristianos, y aquí entrará una segunda bestia, una segunda especie de anticristo. Apocalipsis 13. ¿Qué es una segunda bestia?, pregunta Ángela. A lo que hermano José dice que hay una segunda bestia, una persona que viene en Apocalipsis 13, versículo 11, que le dirá al mundo de construir una imagen a la bestia, al anticristo, y esta segunda personalidad es una persona religiosa porque se presenta como cordero. Y vemos en Apocalipsis 13 que el cordero representa a Jesucristo. Y ahora este personaje llamado el falso profeta, en Apocalipsis 16, versículos del 15 al 17, y después es llamado también falso profeta cuando él viene lanzado al lago de fuego para que se queme en el infierno junto con la bestia. Así que el anticristo, él es llamado falso profeta. Esto lo leemos en Apocalipsis 19:20. Después de Armagedón vienen lanzados al lago de fuego, el anticristo y el falso profeta. Y Ángela pregunta, ¿y este falso profeta qué es lo que hace? A lo que hermano José responde, él hace milagros, llama a fuego del cielo, y también, por ejemplo, con los demonios que se presentan hoy en día que se hacen pasar por extraterrestres de otras galaxias, que en realidad son demonios. Y estos cooperan con el diablo, etcétera. Así que este falso profeta, con la ayuda, que yo creo, que estos alienígenas que son en realidad demonios, llamarán fuego del cielo. Esto está escrito en Apocalipsis 13, no de los extraterrestres. Esta es una interpretación mía, dice hermano José, pero está escrito en Apocalipsis 13, que llamará fuego del cielo y hará milagros con el cual engañará al mundo. Esto está escrito en Apocalipsis 13. Y Ángela dice, entonces la tribulación contra los cristianos, ¿cuánto dura? A lo que hermano José responde que 1260 días, 42 meses o 3 años y medio. Apocalipsis 13:5, Apocalipsis 12:6 al 14 y Apocalipsis 11 versículos 2 y 3. Y Ángela pregunta, ¿y después de la tribulación qué pasa? Y hermano José responde que después de la tribulación viene el rapto. Jesús dice clarísimo en Mateo 24:29, dice, después de la tribulación viene el rapto. Cuidado con las falsas doctrinas que el diablo ha dicho últimamente. Jesús dijo en Mateo 24:24 que habrá falsos cristos y falsos profetas. Y el diablo está súper, hiper interesado que la iglesia no se prepare para la tribulación, porque así la puede destruir. De hecho, muchas iglesias hoy en día están engañadas por falsas doctrinas, como la que dice que seremos raptados antes de la tribulación. Y el rapto será secreto, o sea, prácticamente solo ellos lo saben. Estos falsos profetas que enseñan estas estupideces. Ni siquiera la Biblia se abre de este rapto secreto, porque es falso. Si la Biblia no habla de algo, nosotros debemos solo cerrar la boca. Es verdad, dice Ángela. No caigamos en la maldición de Apocalipsis 22, que dice, quien agrega estas palabras, Dios le agregará males de lo que el que modifica o quiera agregar palabras a este libro. Y Ángela pregunta, ¿entonces después del rapto es el fin?
Y hermano José dice que después del rapto, que como dice Apocalipsis capítulo 15 versículos 1 y 2, los santos están en el cielo después del rapto, porque tuvieron victoria sobre la bestia, la marca de la bestia, etc. Pero sobre la tierra empieza la ira de Dios. La ira del diablo ya acabó, que son 3 años y medio contra los cristianos. Ahora comienza la ira de Dios. Los santos están en el cielo, Apocalipsis 15, 1 y 2. Dios vacía 7 vasos de ira sobre el anticristo y sobre aquellos que lo siguen. Apocalipsis capítulo 15 versículo 16 y hasta el capítulo 19. Así que son 7 vasos de ira. Al séptimo vaso, Apocalipsis 16, la gran ciudad viene dividida en 3 partes, en un terremoto. Esa es Babilonia, que vemos en Apocalipsis 17, 18, que sigue. Así que la destrucción de Babilonia en Apocalipsis 17, 18, la destrucción del anticristo en Armagedón, Apocalipsis 19, es todo parte del séptimo vaso de la ira de Dios. La ira de Dios comprende la destrucción de Babilonia, Armagedón. Y Ángela pregunta, ¿y la Babilonia qué es? A lo que hermano José responde que Babilonia es un espíritu de la adoración del dinero, la adoración del materialismo. Baal en el Antiguo Testamento, Mamona en los Evangelios. Babilonia la prostituta en Apocalipsis y materialismo hoy en día. Así que no es una mujer, obviamente es un espíritu diabólico de la adoración al materialismo, que se ha ido moviendo con el pasar de los siglos, antes en un imperio, después en un reino, después en una religión. Donde quiera que el centro de adoración sea el materialismo, este espíritu del diablo se mueve. Actualmente se ha movido a la nación más rica, más egoísta, más anticristo del mundo de hoy, que obviamente es Estados Unidos. Y Ángela pregunta, ¿y después de la destrucción de Babilonia? Y hermano José responde, después de Babilonia destruida, Apocalipsis 16 y 18, he aquí que Jesucristo viene del cielo sobre un caballo blanco, el cielo se abre y Jesús viene con un caballo blanco, seguido por nosotros, aquellos escritos en el libro del Cordero, sobre caballos blancos que lo seguiremos, a destruir a la bestia que sería el anticristo y sus seguidores, que tratarán de hacernos guerra, tratarán de disparar a Cristo y a nosotros y a los ángeles, que bajaremos desde el cielo con caballos blancos. Esto puedes leerlo en Apocalipsis 19, versículos del 11 al 21. Pero la bestia fue tomada junto al falso profeta, y Apocalipsis 19, 20 dice que fueron lanzados al lago de fuego. Y así entramos en el vaso siguiente, que es el capítulo 20. Y aquí que vemos, mientras el anticristo, la bestia, el falso profeta, son lanzados al lago de fuego, pero Dios todavía necesita del diablo para separar la cizaña de la buena semilla. Y aquí que en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 y 3, del 1 al 3, el diablo viene puesto en una prisión por 1000 años, pero en Apocalipsis 20, versículos del 4 al 6, los santos reinan con Cristo por 1000 años, y esta es la primera resurrección. La segunda resurrección va a pasar en Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15, así que el diablo viene liberado después de que pasan los 1000 años. En el versículo 7, estamos en Apocalipsis 20, y cuando viene liberado engaña al mundo otra vez, rodea la ciudad de los santos, que en base en Zacarías capítulo 14, que es la Jerusalén de hoy, porque los hebreos a ese punto ya se habrán convertido, van a circundar la ciudad de los santos, la van a rodear, pero Dios va a mandar fuego del cielo y los va a quemar a todos. Quema al diablo, a sus seguidores, y quema incluso la superficie del planeta. Como dice segunda de Pedro, capítulo 3, el planeta será quemado. Pero yo creo que solo será la superficie. Así que aquí entramos en Apocalipsis 20, versículo 11. El juicio del trono blanco, hasta el versículo 15, donde aquellos que no estaban inscritos en el libro del Cordero, que no eran salvados por la sangre de Cristo, que no eran salvados por gracia. Efesios 2, versículos 8 y 9. Y he aquí que las almas de aquellos que habían muerto, que estaban en el Hades, se presentan delante de Dios para ser juzgados. Y todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, vienen lanzados al lago de fuego. Versículos 13 y 15. ¿Entiendes? Y Ángela pregunta, ¿y después qué sucede? A lo que hermano José responde, los que superan la prueba del trono blanco, el juicio, que no vienen lanzados al lago de fuego. He aquí que entran en Apocalipsis 21 y 22. Vemos en los primeros 2 versículos. Hay nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén, que baja del cielo. La nueva Jerusalén es donde vivirá la esposa
la esposa de Cristo. Ese es el trono de Dios. Allí Dios vive. Esto lo puedes ver en Apocalipsis 21. Y Ángela pregunta, ¿y estos que superan el juicio del trono blanco, dónde van? ¿A la nueva Jerusalén, cielo, nueva tierra? A lo que hermano José responde que van a la nueva tierra. A la nueva Jerusalén no van porque allí van solo los que están inscritos en el libro del Cordero. Puedes verlo en Apocalipsis 21, versículos 26, 27 más o menos, si no me falla la memoria. Solamente aquellos inscritos en el libro del Cordero, dice hermano José, entran en la nueva Jerusalén. Aquellos que en cambio superaron el juicio del trono blanco no van al lago de fuego, porque no fueron salvados por la sangre de Cristo, porque ellos mismos lo rechazaron la salvación en Cristo. Estos irán a la nueva tierra. Y Ángela pregunta, ¿estos no irán al paraíso? Y hermano José dice, no. Dice que no porque no están inscritos en el libro del Cordero. No tienen la salvación. Nadie puede salvarse e ir al cielo sin Jesucristo. No es posible, dice hermano José. Pero estos de aquí que superan el juicio del trono blanco, he aquí que entran en la nueva tierra, que será como aquí ahora. No van a ser ángeles que van a volar, etcétera, etcétera. Será como ahora, solo que el diablo ya no estará más. Y las cosas en vez de ir de mal en peor como ahora que ya ves que ahora tienen una carrera por ver quién tiene más bombas atómicas. En cambio en la nueva tierra las cosas irán de mejor a mejor. Pero en la nueva tierra habrá gente que habiendo superado el juicio del trono blanco, aún así están llenas de pecados, porque sus pecados no fueron lavados con la sangre de Cristo. Y esto los podemos ver en Apocalipsis 22, versículos 14 y 15, que están llenos de pecados, de adulterios, de idolatría, de asesinato, etc. Y estas personas necesitan de sanidad espiritual. Aquellos de nosotros que estemos dentro de la Nueva Jerusalén, les llevaremos a ellos la curación, y esto lo vemos en Apocalipsis 22, versículo 2. Las hojas del árbol de la vida serán usadas para la curación de las naciones. ¿Está bien? ¿Cuáles naciones? Las naciones que van a vivir afuera de la Nueva Jerusalén. Como dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 y 15. ¿Está bien? Y Ángela pregunta, ¿entonces este es el fin? Y hermano José responde, este es el inicio de la eternidad. Inicio entre comillas, nuestro inicio total será el rapto. Amén, dice Ángela. Y Ángela dice, hermano José, quisiera hacer un resumen rápido. Así que comencemos de nuevo. Ahorita estamos en el tiempo de la crisis financiera, a lo que hermano José responde, sí, y podría terminar de concretarse en cualquier momento, así que si tienen dinero en el banco, quítenlos inmediatamente de ahí, porque se convertirá en papel que no vale nada. Si tienen deudas, véndanse el diente de oro y paguen sus deudas. Quítense de las trampas del diablo. Y dice Ángela, lo próximo que va a pasar va a ser la crisis total, ¿verdad? Después la salida del anticristo al poder. Y dice hermano José que sí, como dice en Daniel capítulo 11, versículos 20 y 21. Y Ángela dice, ya hace un pacto de 7 años, ¿verdad? Después la reconstrucción del templo en Jerusalén. Daniel 9:27 dice hermano José, hace un pacto de 7 años. Y Ángela dice, y después en medio de los 7 años rompe el pacto. Y para el sacrificio continuo que hacen los judíos de sacrificar animales en el templo. Y después empieza la gran tribulación. Y hermano José dice que sí, la ira del diablo contra los cristianos. Con el microchip, la marca de la bestia, la persecución. Y Ángela dice, sí, ahí los cristianos serán perseguidos. Y después Ángela dice, ¿y después de los 7 años viene el rapto de la iglesia? Hermano José responde que sí, que al final de los 7 años, o sea, después de la tribulación, viene el rapto de la iglesia, Mateo capítulo 24, versículo 29. Y Ángela dice, y después la ira de Dios, ¿verdad? Lo que hermano José dice que sí, y que terminada la ira del diablo contra los cristianos durante 3 años y medio, empieza la ira de Dios contra la tierra, contra el anticristo y aquellos que lo siguen y se pusieron su marca. Y ahí son problemas grandes para el anticristo, van a ser. Y al final de la ira de Dios, la Babilonia es destruida. Y hermano José dice que Babilonia será destruida, como muchos cristianos piensan que Babilonia es Estados Unidos. Va a ser destruida con ataques de bombas nucleares. Y va a ser destruida en solo 1 hora. Y aparte también con un terremoto en Apocalipsis 16. Así que el anticristo ataca de sorpresa a Babilonia. Y Apocalipsis 17-18 dice que en 1 hora será destruida. Y Ángela dice, y después Armagedón. Y hermano José dice, sí, Babilonia destruida. Y aquí que vemos Armagedón. Es Ezequiel 38 y 39. Y el anticristo viene de Gog y de Magog. Y entra en Israel. Y ahí se dará la batalla de Armagedón. Y después de Armagedón, el anticristo y el falso profeta vienen lanzados al lago de fuego.
Pero el diablo no, él solo viene puesto en una cárcel espiritual durante 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 1 dice que viene puesto en una cárcel por 1000 años. Y en la tierra empieza el milenio. Apocalipsis 20, versículo 4. Hasta el 6 viene también la primera resurrección. Y Ángela dice, y al final del milenio, el diablo es liberado. A lo que hermano José responde que sí, que los santos reinan con Cristo por 1000 años. Después Apocalipsis 20, versículo 7. El diablo viene liberado, engaña otra vez al mundo. Pero esta vez baja fuego del cielo y destruye a todos. Y Apocalipsis 20, versículo 11, el juicio del trono blanco. Hasta el versículo 15. Y quien no está escrito en el libro de la vida viene lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ok, dice Ángela, y después dice hermano José, Apocalipsis capítulos 21 y 22, nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén. Y entonces Nueva Jerusalén para la esposa de Cristo. Los nuevos cielos son para los cristianos que no son esposa de Cristo. Las famosas vírgenes sin óleo, Mateo 25, versículo 1. La Nueva Jerusalén es un puesto muy especial, un lugar muy especial donde Dios va a vivir. Es su trono. Y la nueva tierra es para aquellos que superaron el juicio del trono blanco. Y allí en la nueva tierra estarán sucios espiritualmente. Necesitan de curación espiritual. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 22, versículos 14 y 15. Y la curación vendrá desde la nueva Jerusalén, por los ángeles y por nosotros de aquellos que estaremos allí. Llevaremos o llevarán los que sean encontrados dignos de hacer este trabajo. Los que serán aparte de la esposa de Cristo, podemos ser tú o yo, depende de nosotros. Llevaremos las hojas de los árboles de la vida a estas naciones de la nueva tierra. Esto se puede ver en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Y Ángela dice, ok, y después el reino de Dios. Y hermano José dice, sí, después el reino de Dios por la eternidad. Gloria a Dios, amén, dice Ángela. Gracias, gracias, Dios te bendiga, hermano, dice Ángela, hermano José. Gracias al Señor, dice hermano José. Y dice Ángela, claro que tomará su tiempo estudiar bien todas estas escrituras, pero creo que vale la pena. Y hermano José dice, yo solo me tardé 40 años en entender todo esto. Así que entre antes comiences, antes llegas a la meta, antes terminas. Pero mira, ahora todo está más fácil, ahora con todos estos pasos que he dado de escrituras, es más fácil comprender todo más rápido. Gloria al Señor, Dios te bendiga, dice hermano José Ángela. Y Ángela dice, y si alguno de ustedes estuviera interesado a transmitir nuestros mensajes o a entrevistar a hermano José, conectando su radio local a la nuestra, o si desean escribir libros o hacer videos sobre esto, sobre estas enseñanzas, son muy bienvenidos a hacerlo. Y si les gusta la idea, háganoslo saber. Queridos hermanos en el Señor, Dios los bendiga, dice Ángela. Y bueno, este fue un mensaje de hermano José de radioblas.net, que se llama Todo el tiempo del fin explicado en pocos minutos, traducido al español. Que Dios los bendiga a todos.